aquí, ahogado en medio del ¡Lugarachos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nuestro Dios Catequín nos ha bendecido con una hermosa lluvia aquí en la Plaza de Armas. Cuando hablamos de Cajamarca se habla hasta de el encuentro de dos mundos. Pero ese término es muy debatible, ¿no? Porque la extirpación de la idolatría, la forma como ingresaron los hispanos y arrebataron toda nuestra cultura incaica. Todos hablamos del imperio incaico, del Inca Atahualpa, de los hispanos. ¿Y qué pasa con las culturas pre-inca? ¿Qué pasa con la cultura cajamarca? La cultura cajamarca fue una cultura que se desarrolló alrededor de 1500 años en esta parte del norte de Perú y fue autónoma, fue muy poderosa y muy importante en el desarrollo de toda la cultura peruana. Entonces, para eso vamos a hacer una entrevista a Sorcire Cusicanqui, quien está haciendo unas investigaciones arqueológicas en el sector Iscoconga. Ella es egresada de la Católica y está haciendo un estudio de doctorado en la Universidad de Harvard. Es conocida como la Lara Crawford peruana. Entonces vamos a ir a buscar a Sorcire Cusicanqui para que nos explique cuáles son los resultados de su investigación y sobre todo cuán importante fue la cultura cajamarca para el desarrollo de nuestra cultura peruana. Gracias a Supay por el polito, bravazo. Parque Cultural Supay queda a 1,5 cuadras de la Plaza de Armas, de la esquina de Costa del Sol, 1,5 cuadras arriba, música en vivo, bandas en vivo, rockcito, indie, pop, todo, el trago variado, la gente que te atiende es bien bacán, se recomendaba al 100%, va a haber un descuento a la gente lugaracha que vaya para ahí, así que sin más vamos a ir a buscar a Sorcire Cusicanqui, que no sé dónde está, pero lo vamos a encontrar como sea. Vámonos, vámonos. Manang pipas kawanchu, manang imatapas Atini churu aita, rimaita munani Aparis pa ami, tukuiru na manang huyari kunchu Imas kaita, hinas pandu. Muchachos, ¿qué tal? Mira, nos hemos mojado buscando a Sorcire, pero ya lo he encontrado. Nos está buscando así y le hemos encontrado a Sorcire. ¿Qué tal? Bueno, Hola, bienvenida a Lugariando. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acogernos. Bueno, Sorcire, estábamos hablando en la introducción de que en Cajamarca se habla como encuentro de dos mundos, se le da mucha importancia al imperio incaico, al apresamiento de Atahualpa, pero no se habla muy poco, y es más, se conoce muy poco de la cultura cajamarca, que fue tan importante en este norte del país, de un desarrollo autónomo y más que todo más de 1500 años de desarrollo. Estás haciendo investigaciones arqueológicas en Iscoconga y quisiera saber que nos hables cuán importante es la cultura cajamarca para que todos los cajamarquinos sepamos, porque si no sabemos no hay cómo amarlo y ni mucho menos defenderlo. Exactamente, porque si no lo conoces, como te decía, no lo puedes querer. Algo que no se conoce, uno no puede saber lo importante y el valor que tiene, ¿no? Y este es el caso de la cultura cajamarca, ¿no? Cajamarca es mucho más que los incas, ¿no? Es una cultura de 1500 años, ¿no? Los cajamarcos, los caxamarca, como la gente también se autodenomina, es sobre todo característico porque ocupó el valle de Cajamarca y diferentes zonas del actual departamento de Cajamarca, y se caracteriza por tener una cerámica blanca de caulín, hecha de arcilla blancas o arcillas cauliníticas, que solamente aparecen en 3 lugares del mundo: en China, en el norte de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos y en Perú. Y la mejor arcilla peruana es en Cajamarca. Entonces es una cultura muy característica. Es decir, que si los mochis se encontraban con los Cajamarca, tenían diferentes tipos, tanto de vestimentas, de tradiciones, y su cerámica era muy diferente, ¿no? Sí. Compartíamos Dios, compartíamos la forma de vestimenta y compartíamos también el mismo idioma con los guamachuco. Bueno, sabemos que compartían el mismo idioma, que es el idioma cuye, ¿no? Que se comparte entre los guamachuco y los cajamarca. No creemos que compartían necesariamente la misma religión o todos los mismos dioses, porque en Huamachuco predomina el dios Catequil, y sabemos que este personaje Catequil, en épocas tardías, estamos hablando de más o menos 800, 900, se extiende hasta Ecuador, y muy probablemente los cajamarca también lo adoraban, pero también encontramos en los cajamarca otras iconografías, otros personajes representados. Entonces no sabemos, lamentablemente porque no hay escritura, que tanto habían otros dioses en el panteón de los dioses cajamarquinos, ¿no? Después, lo que sí comparten es, que es muy diferente, es tanto la arquitectura, porque la arquitectura de Huamachuco y la arquitectura de Cajamarca es diferente. Es diferente. Es diferente. Los huamachucos son grandes arquitectos, ¿no? Uno cuando va a la ciudad de Huamachuco ve grandes edificios en piedra. Los cajamarca tienden a trabajar en piedra, pero sus edificios
solamente encontramos pequeños espacios monumentales que normalmente se encuentran en las partes altas de los cerros y normalmente en zonas domésticas, los asentamientos se encuentran en la parte baja, ¿no? Que es lo que pensamos. Pero como no hay muchas investigaciones, somos muy pocos arqueólogos los que trabajamos en la cultura cajamarca como tal, entonces es algo todo nuevo, ¿no? Tenemos ideas que pensamos que vamos a encontrar, por ejemplo, este año en Iscoconga, yo pensé que iba a encontrar unas habitaciones, unas viviendas, y lo que me encontré fueron espacios de plazas, ¿no? Acueductos muy tempranos. La tesis que tú planteas es que los cajamarquinos eran comerciantes, grandes comerciantes. Sí. ¿Por qué planteo esta propuesta? Y es la propuesta que me gustaría con mi trabajo, ¿no? Poder comprobar, porque los cajamarquinos son comerciantes ahora. Fueron comerciantes en la época colonial. Cajamarca fue un importante centro en la época inca, pero no sabemos de esta actividad económica en la época antes de los incas, o sea, en la época cajamarquina. Pero lo que sí sabemos es que los cajamarcas se movieron a grandes distancias. Aparece Cajamarca o cerámica cajamarca, presencia de la cultura cajamarca en Chachapoyas, en Pachacamac, en Cañete, en toda la costa norte del Perú y en la sierra del Ecuador. Entonces, la pregunta es cómo se han podido mover a grandes distancias y qué es lo que los motivaba a moverse a grandes distancias. Continuando con esta idea de que son comerciantes, porque la pregunta es por qué actualmente también son comerciantes en Cajamarca, porque están ubicados en un lugar estratégico en los Andes, que les permite tener acceso natural a todos estos espacios. Eso es lo que nos permite comer nuestro pescadito fresco con el con ceviche. Exactamente, lo que le permite tener su pescado todos los días. Ajá. Entonces, esta tradición que actualmente hay por la zona, digamos, geográfica, yo pienso que en el pasado, en la época prehispánica, motivó a los cajamarcas o promovió que los cajamarcas se movieran y comercialicen. Probablemente podrían haber comercializado cosas de la selva con los costeños y viceversa, cosas de la sierra con las cosas de la costa y así. Encontramos materiales de épocas muy tempranas como obsidiana, que viene desde más o menos estamos hablando del 100, 200 después de Cristo, que viene de Ayacucho. Entonces estamos viendo que ha habido intercambio de ciertos productos. Lo que queremos comprobar es qué otros productos orgánicos se han podido, ¿no? Y otra cosa que encontramos mucho en las excavaciones, pruebas que pensamos es encontramos muchos camélidos, muchas llamas, que están asociados a los entierros de ellos, están asociados a las casas de ellos. Incluso ellos a los huecos de las llamas, a los huesos de las llamas les hacen huecos para colgárselos. Entonces, y también hacían instrumentos de viento. Y también hacían instrumentos con... Entonces, esta relación que hay con las llamas es una relación que actualmente en la sierra, por ejemplo, de Lima, tienen los arrieros, que son también comerciantes. Los arrieros son los que mueven las caravanas de llamas. Entonces, creemos que los cajamarca manejaban grandes, digamos, grupos de llamas que los usaban para moverse, comercializar y moverse por todos los Andes, ¿no? Las llamas también eran un tema religioso. Claro, las llamas, bueno, no estamos muy seguros la relación religiosa. Sabemos que económicamente... En Huacaloma se encontró huesos de las llamas. Claro, exacto. Lo que sabemos es que económicamente están relacionados, ¿no? Ajá. Pero en la parte de la religión sabemos que hay ofrendas de camélidos, de llamas, de alpacas, de vicuñas, como en Huacaloma, y también en Iscoconga hemos encontrado que ellos en la parte de las plazas principal en épocas más tardías han ofrendado vicuñas, ¿no? Con cerámica. Entonces parece que obviamente es una ofrenda importante, como actualmente nosotros lo hacemos cuando alguien fallece, nosotros ofrendamos flores, ¿no? En algunos lugares como el Día de los Muertos ofrendamos comidas. En esa época es lo mismo, ¿no? Y la llama, matar una llama, imagínate, es bastante caro para esa época y para ahora. Mira, en el libro de la recopilación del libro que lo hace Aide Quiroz Malca, en miradas históricas a Cajamarca de Valdemar Espinosa Soriano, afirma que había un asentamiento en Pariamarca. Y ahí los pariamarcas se caracterizaban principalmente porque tenían grandes cantidades de llamas
de color negro, y eso era religioso, y por esa misma razón ellos eran poderosos económicamente. Exactamente, pero aquí tenemos que hacer... El color también es muy importante, ¿no? Sí, acá tenemos que hacer primero vamos a hacer divisiones, ¿no? De lo que has mencionado. Efectivamente, como tú has mencionado, Pariamarca era muy importante. Sí. Y también cuando los españoles llegan, cuando se van a encontrar con Pizarro, mencionaban que una cosa que les sorprendía, ellos le llamaban estos como una especie de caballos, ¿no? Que eran las llamas, ¿no? Que no tenían, ellos no sabían reconocerlo en esa época. Y describen que había muchas llamas. Claro. Y que ellos se sorprendían porque como estaba el Inca y era un evento importante, mataban cada día llamas, pero aún así había muchas llamas. Y que los grupos en Cajamarca o los pueblos habían bajado de todos lados con llamas de diferentes colores que los representaban. Y uno de esos recoge el historiador Melelormar Espinosa, que era el grupo de Pariamarca que tenía sus llamas negras. Sí, y era una mecha siempre que tenían ellos. Y a ver quién tenía las mejores llamas, porque imagínate, en esa época era el animal más importante, porque tenía lana, tenía para la carne para comer, y además eran los animales de carga, ¿no? Porque nosotros no teníamos... Se tenían muchas funciones. Pero por otro lado, también tenemos que separar la parte religiosa con económica, ¿no? A veces le damos mucha importancia a la religión y nos olvidamos del económico, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy poniendo arriba lo económico, ¿por qué? Porque en Cajamarca parece que efectivamente hay la parte social, económica es muy importante, pero hay algo que los motiva a los Cajamarca a moverse, a salir de sus fronteras. Entonces, el negocio. Esa es la parte que me parece que es la parte económica del negocio que sobrevive hasta ahora, ¿no? Y me parece que es muy de cajamarquino, muy de su identidad, ¿no? Sí. Esa identidad cajamarquina de poner un negocio, de ser comerciantes, yo pienso que viene de épocas muy remotas, porque encontramos lo mismo. Nos vamos a Chapoyas, y en Chapoyas actualmente la gente te dice, todos los dueños de los comercios pequeños y grandes son cajamarquinos. Y te dice, ellos son los comerciantes. Y en la época de Cuela, que era de nuestra Chapoyas, importante ciudad, estamos hablando de más o menos 600 después de Cristo, que encontramos mucho en Cuela, en la ciudad, encontramos Cajamarca, cerámica Cajamarca ofrendada, ¿no? En espacios importantes. Entonces ya habían llegado ellos ahí. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Valle de Cajamarca es muy rico? ¿Por qué te quieres mover de un lugar rico donde te ofrece todo? Entonces las motivaciones tienen que ser otras, ¿no? Claro, exactamente. El negocio ya parte desde que tú ya con tu agricultura, con tu negocio, ya tienes para solventar tus gastos, y entonces te genera que hay un sobrante, y ese sobrante es el que negocias, ¿no? Entonces yo creo que también que esa forma de moverse tantos kilómetros es que han tenido harto que negociar. Sí, exactamente, o han podido negociar bienes suntuosos, que llamamos los arqueólogos. ¿Bienes suntuosos? Explícanos un poco más. Los bienes suntuosos son bienes que son exóticos, que no hay en ningún lugar. Entonces, por ejemplo, si yo... La cerámica podría ser... Por ejemplo, la cerámica, pero más que la cerámica, porque la cerámica no la vemos como que la han negociado, sino la vemos más como ofrenda, como que la han utilizado más bien, o sea, en Huaca del Sol, por ejemplo, en Trujillo, acá en Chepén, en las plazas, había como platos rotos Cajamarca y también ofrendas. Entonces ellos, cuando hay un plato roto, como cuando uno hace una fogata en su casa y come y se rompe un plato y se cae en el suelo, ¿no es cierto? Ajá. Entonces eso es lo que ha pasado. Entonces quiere decir que ellos han estado, digamos, haciendo sus comelonas con la gente, con los moches, con los cajamarquinos, han estado interactuando. Han pasado rancho. Claro, negociando, por ejemplo, no sé, pues negociando alianzas políticas, y lo que yo pienso, alianzas económicas. Pero regresando a los objetos, me parece que en esos, como tú dices, en esas comilonas, que además había mucha chicha, mucho alcohol, mucha comida, mucho cuy, porque se comía mucho cuy. Y mucha llama también. Y mucha jarana también. Claro, claro, que es lo que nosotros pensamos, porque primero había mucho alcohol, entonces obviamente... Había jarana. Entonces, en estos espacios donde, como ahorita, mientras nosotros comemos, estamos estableciendo vínculos, relaciones sociales, relaciones políticas, todo está bajo la mesa, pero se dice, ¿no? Tú eres como el compadrazgo, ¿no? Eso es parte de esta comelona. Y en estos espacios que nosotros creemos que los Cajamarca intercambiaban estos bienes suntuosos. Fortalecían sus lazos de fraternidad. Y además lo utilizaban con un beneficio económico, ¿no? Ajá. Es decir, yo te puedo traer, lo que pensamos es que los Cajamarca iban a la costa, por ejemplo, con los mochis, y decía, yo te puedo traer cosas de la selva. Que tú sabes que los costeños no se mueven para la sierra, es muy difícil. Sí, normalmente mucho más para la selva. Pero exactamente. Y justamente que el punto estratégico del valle era Cajamarca, que estaba en medio. Entonces Cajamarca probablemente ha podido decirle, yo te intercambio plumas
exótica papagayos. de la selva de papagayos, y tú me das pescado fresco, o que en esa época lo salaban para secarlo y lo que intercambiaban. Entonces, claro, lo que a ellos no les costaba dinero, porque seguro que estaban cerca, para un costeño realmente era importante. Claro. ¿no? Y así pensamos que decían los Cajamarca. Entonces, por eso lo que queremos saber es exactamente qué bienes eran los que ellos estaban intercambiando. Eso todavía es lo que no hemos podido encontrar. Entonces, si encontramos eso, vamos a poder afirmar que sí eran comerciantes. Por eso que en las excavaciones de Iscoconga, lo que estamos haciendo es la parte más científica y más, digamos, nerd de todo el asunto, es que sacamos muestras. Bueno, así como nerd es lo más importante, creo yo. Es lo más importante y lo más aburrido. ¿Y qué es lo más ¿Por importante? qué tan aburrido? ¿Por qué tan aburrido? Porque te voy a explicar en qué consiste el análisis. Tenemos que sacar tierras así, y esas tierras van a ser analizadas por paleobotánicos, es decir, lo que estudian, van a ponerlo en un microscopio y van a intentar buscar todos los ítems, ¿no? O todos los materiales, materiales orgánicos que sean Evidencias orgánicas. como por ejemplo pueden ser lúcumas, no sé, diferentes tipos de árboles, y ellos lo que hacen es, como ellos son expertos, lo reconstruyen y luego nos lo regresan. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ver y decir, por ejemplo, ya, acá salió papa. Bueno, papa sabemos que había. Pero ha salido, por ejemplo, coca. Coca tal vez solamente que sabemos que hay en los valles calientes, valles medios. Claro. Entonces ya sabemos que no vienen de la intercambio. zona. O podemos ver, por ejemplo, no sé, restos, como hemos encontrado restos de pescados, entonces con la cosa, y así sucesivamente, ¿no? Encontrar, por ejemplo, yuca, mandioca, ¿no? Ajá. No había yuca en las alturas, entonces sabemos que ha podido venir de la selva, y así vamos haciendo nuestras conexiones. Los arqueólogos somos como investigadores, como un FBI que agarra y encuentra todo como una escena del crimen, y lo que tenemos que hacer es, como no teníamos escritura, todos los ítems, unirlos y exactamente, generar justamente tenemos que hacer sistema. muchos análisis. Por ejemplo, para saber qué año fue, tenemos que hacer fechas radiocarbónicos. Después, para poder saber si las llamas se movían, hacemos análisis de los dientes de las llamas, porque cuando la gente, los seres vivos, los humanos o los animales, se mueven a diferentes alturas, eso se queda grabado en tus dientes. ¿Ah, sí? Así que, entonces, eso también podemos analizarlo. Entonces, podríamos saber si las llamas han nacido, por ejemplo, en la sierra, y se han movido en la costa, en la selva, se han movido por diferentes altitudes. Entonces, eso sería, o sea, todos esos trabajos es lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Es increíble. Sí. Hablemos, estás trabajando en el sector Iscoconga. ¿Cuáles son las principales deficiencias o más que todo amenazas que hallamos? Porque tú sabes, en la ponencia que hemos realizado el día de ayer, donde Sorcire ha sido la ponente de fondo, muchas gracias nuevamente, los restos arqueológicos están en un estado de abandono pero casi absoluto. En el sector Iscoconga, ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, el sector de Iscoconga, en los años 40, los Reichlen y luego Rabines en los años 70, no muy lejos, ya va a encontrar, describieron el sitio de Iscoconga como un sitio importante que era ocupaba todo el cerro. Actualmente solamente hay un pedazo muy pequeño que no pasará de 1 kilómetro cuadrado, menos de 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Pequeño. Y que ha sido tanto de un lado por la pecuaria, ¿no? Excavado, del otro lado por un circuito de motocross. Entonces solamente estamos sacando un sector muy pequeño realmente, y de ahí Rabines contaba que todo el sitio de Iscoconga había andenes, en el cerro, que ya no existe porque está siendo ilegal. Actualmente el sitio es ilegal, está vendiendo ilegalmente el terreno. Sí, todo ese cerro. Todo el cerro, y en la parte alta, que es la zona monumental y más, digamos, más importante, el cerro está lotizado no sabemos por quién, que está lotizado, y ahí están las denuncias, y básicamente para hacerlo vivienda y destrucción. Entonces, lamentablemente, los sitios en Cajamarca están siendo completamente destruidos por el huaqueo, por el crecimiento urbano, porque prefieren que sean sitios agrícolas a que se investigue, como el sitio de Coyor. El sitio de Coyor es un sitio que es probablemente la capital de Cajamarca, el sitio más importante de Cajamarca. Y a Coyor actualmente hemos tenido varios investigadores, hemos acercado para poder excavar en el sitio. Los propietarios saben de esta intención, que además saben que el Estado finalmente es el dueño de estos sitios arqueológicos. Claro. Y no se ha podido trabajar hasta ahora porque al final no nos lo han permitido. No permite. Y el sitio es un sitio monumental que va a ser simplemente de ser destruido, ¿no? Porque cuando pase el tiempo se va a destruir, porque
hemos tomado fotos con drones del sitio y el sitio, tanto de Coyor como Disco Conga, están siendo, se eliminan, se rompen todos los muros y se hace agricultura, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que acá el papel de los jóvenes es bastante importante. Ahora ya estamos conociendo un poco más de lo importante que ha sido la cultura cajamarca para el desarrollo de toda la cultura peruana. Y creo que los jóvenes tenemos que presionar también de la mano con los entes públicos, con los entes gubernamentales para que esto ya no siga pasando, que los restos arqueológicos se conserven y hacer del turismo pues un eje económico sostenible, como lo habíamos mencionado. Hay que ser conscientes, ¿no? O sea, a lo que yo quiero llegar no es que no hay que echarnos la culpa, sino hay que hacer acciones, ¿no? No hay que empezar a decir es que el Estado, es que los propietarios, es que los investigadores, todo el mundo tiene la culpa. Cada uno tiene que decir, vamos a contribuir. ¿De qué manera contribuimos? Y desde cosas muy pequeñas, ¿no? Desde cosas muy pequeñas como simplemente, si sabes que mi tío, mi familia, mi primito guaquea, que no lo hagan. Empezar hay que ser proactivos, sí, ¿no? Y hay que ser proactivos, quiere decir que nosotros podemos contribuir. Si sabemos que se está destruyendo un sitio arqueológico, no es una broma. Que se destruyan los sitios arqueológicos, que solamente es una tumba. Una tumba pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 y así se van sumando. Y de acá a unos años nuestros nietos, nuestras generaciones futuras, los cajamarquinos no van a tener nada. Y no les va a quedar nada más que el recuerdo de lo que alguna vez pudieron haber tenido, ¿no? Y sin embargo yo invito a que cuando venga un investigador, los investigadores, los arqueólogos, no buscamos fama ni fortuna, porque fortuna no vamos a encontrar, no hay, siendo arqueólogos, ¿no? Lo que nos motiva a los arqueólogos es la investigación, es generar conocimiento, es entender más del pasado. Entonces que cuando venga un investigador, que la gente en Cajamarca los apoye, que trabaja. Hay gente que viene como la misión japonesa, ¿no? De Japón cruzando todo el océano, de Estados Unidos, vienen de Bélgica, vienen de Francia y quieren estudiar y quieren investigar estos sitios. Al menos darle facilidades, ¿no? Y los mismos peruanos, porque no hay que ser también solidarios con nuestros mismos peruanos. Sí. O sea, los chicos, ahora que hay tantos estudiantes de arqueología que quieren investigar, saber más, en Lambayeque, que la escuela de arqueología, en Trujillo, en Lima y acá. Acá nos falta. Que acá todavía falta y que debería haber también porque si hubiera una escuela de arqueología, eso podría serían impulsar. diferentes. Claro, Sí. sería diferente porque tendría más profesionales que puedan trabajar de la zona, de la localidad, Exacto, que conocen sitios, ¿no? Siempre me dicen cuando estoy en Cajamarca, me dicen, por mi casa, en el campo, hay un sitio arqueológico. En Cajamarca hay más de 2000 sitios arqueológicos. Exacto. Y Cajamarca es una cultura que no le han dado... El tiempo ha sido opacada por culturas como moche, como chachapoyas, como guari, ¿no? Pero Cajamarca es una cultura que duró 1500 años. Tenía una es cerámica, autónoma, sobre todo. Sí, es autónoma, es una cultura que además se movió a grandes escalas, en grandes distancias. Entonces hay que darle el valor. Pero para darle ese valor tiene que haber investigación. Sí. Si no hay investigación, no porque yo encuentro un guaco y diga qué lindo, y me parece que es un zorro. Eso no es investigación. La investigación es, vamos a excavar, vamos a hacer investigaciones de los huesos, a ver si esta persona era mujer, de cuántos años, si se movió a la costa, a la sierra, dónde nació, qué actividades hizo. Todo eso se puede saber a través de estudios, ¿no? Sor Siré, muchísimas gracias por la entrevista, por tu humildad de brindarnos toda esta información. Felicitaciones por los trabajos que se vienen realizando en lo que se pueda, lugareando, y todos los lugarachos vamos a estar pendientes para realizar charlas informativas, dar facilidades y sobre todo, más que todo, promocionar esta información, que es lo que debemos saber. Las últimas palabras para los chicos de Lugareando, para los chicos de Cajamarca. Bueno, repetir lo que siempre digo, conozcan sus sitios, quieran sus sitios, ¿no? Entonces lo más importante, y sobre todo, luchen por preservar su propio patrimonio. No es mi patrimonio, es el patrimonio de los cajamarquinos, ¿no? De todos nosotros. De todo, es nuestro. Sí. Sor Siré, nuevamente muchísimas gracias por la entrevista. Vamos a seguir trabajando en contenidos, con contenido cultural cajamarquino. Y ya saben, bueno, chicos, lugarachos, comparten el video, compartan información con todos los chicos, con todos los jóvenes, que somos la virilidad de la sociedad para cambiar las cosas. Hay que ser proactivos, como acaba de decir Sor Siré. Entonces, chicos, ya saben, primero lo nuestro, después el resto. Lugareando. Nos vemos. Chao. Spani ini kaparisani